Hoy estamos muy contentas, muy contentos de tener el primer conversatorio de una serie de conversatorios que organizamos junto a los colegas compañeros de DGESI y en Subimer y Marabunta, en ocasión de haber trabajado juntos en el número 7 de la revista UNAM Internacional, una revista que tiene como finalidad divulgar temas de la universidad relacionados con los temas de la universidad y la internacionalización. Y tuvimos la fortuna de participar conjuntamente en la organización del número 7 de esta revista dedicado al tema de migraciones, una revista que es, la verdad que es un lujo de revista por la cantidad de colegas que participaron en esa revista. Nos permite ver lo que hace la universidad en temas de migraciones, que es muchísimo, y también la relación de la universidad con muchas otras organizaciones e instituciones que trabajan de distintas aristas del tema migratorio. Saludo con mucho gusto a Francisco Suárez, director de la DGESI, que nos acompaña aquí, y por supuesto a mis colegas, queridos compañeros, Carlos, Dolores y el resto del equipo. Muchas gracias, hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos los meses pasados y ha sido una muy grata experiencia. Y no quiero demorarme más porque quiero que comencemos con este conversatorio, que va a ser un espacio desestructurado. Tenemos a dos grandes colegas que van a compartir aquí su experiencia, y también tenemos un público interesantísimo, muchos queridos amigos, colegas que vienen de la frontera sur, que tuvimos oportunidad de participar en otro evento, estudiantes, así que bienvenidas, bienvenidos. Será un gusto tener esta conversación el día de hoy. Me acompañan Mario Luis Fuentes, que es coordinador del Seminario de Altos Estudios de Desarrollo y titular también de la Cátedra Extraordinaria sobre Trata de Personas, y muchas otras cosas más en la universidad. Muchísimas gracias, Mario Luis, por estar aquí con nosotros. Y también Gerardo Talavera, que es director del programa Casa Refugiados, un gran también conocedor del tema migratorio y de refugios en la ciudad y en México, con mucha experiencia desde ese terreno. Así que sin más, quisiera que comencemos hablando un poquito sobre el contexto migratorio y de movilidad en México y en la región. Hoy también hablábamos un poco sobre eso, y muchas y muchos hemos estado reflexionando sobre qué ha pasado particularmente en este contexto post-pandémico, ¿no? Porque la pandemia vino a ser un punto de quiebre en muchos sentidos. Por un lado, ha ayudado a exacerbar las medidas extraordinarias, como una situación de pandemia lo hizo, y esa situación extraordinaria que sale de la normalidad también hizo ver a las migraciones como algo extraordinario, ¿no? De hecho, es algo que veníamos ya observando no solo en México, en América Latina, sino en el mundo, esta noción de crisis migratoria que hace que pensemos tanto en la crisis como en la migración como en dos situaciones que no son normales, ¿no? O que salen de la normalidad. Entonces, este contexto, decía, post-pandémico, por un lado, pareció que habilitó todas estas medidas de mayor control, de mayor contención, por un contexto extraordinario, pero que hemos seguido exacerbando en el tiempo. Y de la mano también sucedieron nuevas movilidades, nuevos flujos, una combinación. Estoy pensando en el contexto del continente americano y por supuesto cómo repercute eso en México, ¿no? Entonces me gustaría darles la palabra a María Luis y a Gerardo para que nos cuenten. María Luis tiene mucha experiencia también en lo que ocurre en las fronteras y ahora nos contará. Después hablaremos un poco sobre lo que hace la UNAM, pero ahora me gustaría que pudiéramos caracterizar un poquito este contexto, ¿no? ¿Qué está ocurriendo y cómo se han estado transformando particularmente las fronteras sur y norte de México? Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por estar platicando con todos y obviamente todas y todas que saben y que están en los territorios. Yo creo que una palabra inicial es la enorme complejidad. La enorme complejidad y la enorme dinámica de transformación y de cambio que está pasando en los territorios. Solo es de pensar el día de hoy lo que está pasando en la costa de Guerrero y Michoacán. Eso es difícil de integrarlo en términos de que a lo que ya estaba pasando, contextos de violencias, contextos de
una enorme fractura en las infraestructuras que existían, urbanas, de comunicación. Ahora sumemos la enorme realidad de los movimientos poblacionales que genera estas lluvias torrenciales. La población se tiene que mover, tiene que dejar todo lo que tenga, pensando en regresar, pero sin duda hoy lo que estamos viendo es unas dinámicas que se están complejizando y acelerando. Y en ese sentido, déjame, Luciana, hacer un acotamiento que tú conoces y participaste en ello. De hecho, la UNAM en el 2022 hizo una gran investigación sobre lo que llamamos la década COVID. Terminó la emergencia sanitaria, pero las huellas de esos años 19-20 generaron huellas, duros golpes en la manera en que nos relacionamos como sujetos y como grupos colectivos y territorios. Entonces vivimos una década COVID que creo que todavía no alcanzamos a descifrar, y en ese sentido el contexto que estamos viendo del país, un país que cada vez se fragmenta más, y ya no hablo de la república, sino fragmentado en espacios locales muy segmentados, y la fragmentación obviamente al interior habla de unos territorios y de las poblaciones que segmentan, y en ese influjo la presencia de poblaciones que llegan, que se van, que se mueven, desaparecen. No podemos dejar de mencionar la enorme realidad de un México de fosas, desapariciones, etcétera, que también está transformando y generando lo que se ha llamado una gran incertidumbre. Una gran incertidumbre que pone un desafío a todos nosotros de poder comprender lo que está pasando, o lo que dice, como dice Marta Lamas, si realmente estamos entendiendo nuestra época en términos de las transformaciones aceleradas que estamos viviendo en todos los planos. Ahí es donde surge esta nueva búsqueda de la interseccionalidad para dar cuenta de una serie de procesos que se encuentran y que nos desafía, sobre todo en términos de poder tener la capacidad de observar, nombrar y dar cuenta que no tenemos a veces ni categorías, ni conceptos, ni palabras para decir. Y en ese sentido hay un asunto que los que somos académicos vivimos. Los libros, los textos, envejecen muy rápido. Lo que se escribió en el 2018 no tiene nada que ver con el 2024. Lo que se escribió, publicó en la época del COVID-19-20 está muy lejano a lo que estamos viviendo. Y en eso termino con una reflexión que creo que nos falta mucho. Las estructuras institucionales se han transformado brutalmente. Sí, por el impacto de las austeridades, pero también de la percepción de cuáles son los problemas, las prioridades, en el cual pues a veces yo me encuentro, y un poco con una serie de personajes que están en el sector público agotados, erosionados, han aguantado y han hecho lo que se puede hacer con una contradicción muy grande. Se reconoce el cambio en términos de una estructura migratoria que es más de contención y de seguridad, pero a la vez se actúa con ella, porque finalmente están articulados. Y esa articulación extraña, porque no dejan de mencionarte el encuentro, en entrevistas o no ese encuentro, hace que esta estructura institucional de asistencia, refugio, protección, acompañamiento está totalmente también fragmentada en la visión que se compone. Bueno, esto obviamente tiene expresiones en múltiples fronteras, y ahí termino con una reflexión. ¿Qué es una frontera? La frontera obviamente es este límite geográfico entre dos países donde se establece identidad, soberanía, territorio, población. Pero hoy nos encontramos que las fronteras están en todas partes donde hay una población que se encuentra muy lejos de las instituciones que deberían garantizar derechos humanos. La frontera se ha desplazado con la construcción cultural, social, política que está. La frontera puede estar a unas cuadras de la central del norte, ¿sí? Ahí está la frontera, una población que está entre dos ejes, literalmente la frontera de todos. Pero luego es también la frontera que puede estar, lo que conocen todos bien, en Seibo, en Mochique, o lo que se puede encontrar en las puertas, a Puerta 48, me parece. Entonces de ahí es nuevamente enfrentar que las fronteras se han convertido en
en algo que tenemos que nuevamente definir, constantemente precisar qué entendemos por fronteras, porque eso es un tema que en sí nos desafía a todos. Gracias, Mario Luis. Hoy estuvimos discutiendo unas 3 horitas sobre el tema de las fronteras, los procesos de desfronterización, refronterización y la superposición de estos procesos. En estos pocos minutos diste cuenta de varios temas que también estamos en el tapete de la discusión, ¿no? Las categorías que nos quedan cortas, lo rápido que se quedan desactualizados nuestros análisis, reportes y lo que fuera. Un colega me dijo, me ayudas a presentar un reporte, ya está desactualizado, pero de todas maneras hagamos un debate para que me ayuden a ver cómo actualizar el reporte, ¿no? Y el reporte salió hace 5 meses. Entonces claramente tenemos un desafío importante, y hoy también discutíamos sobre los desafíos epistemológicos, metodológicos de entender un fenómeno tan contingente y tan cambiante como es el de las movilidades. Y también ponía sobre la mesa este tema de las violencias, lo dijiste en referencia a las desapariciones, y a un conjunto importante, y creo que ese es un componente importante de estos años recientes, ¿no? El peso del carácter forzado de muchos de los desplazamientos vinculados con temas de desapariciones y otras violaciones a derechos humanos. Y en ese sentido me gustaría entonces aprovechar y darle la palabra a Gerardo, quien claramente está muy cercano a los temas de desplazamientos forzados y personas con necesidad de protección internacional, para que también creo que interpela el cierre de Mario Luis cuando decía las fronteras están en todas partes, o está aquí en la estación de autobuses, cómo mirar las fronteras, pero hoy mirar la Ciudad de México también parecería que estamos mirando un cachito de las fronteras, ¿no? Sí, bueno, pues muchas gracias a todos y gracias por darse el tiempo de venir, a que nos invitaron y nos recibieron, gracias. Sí, voy a tratar de sin extenderme y sin ser medio demagogo, ¿no?, en algunas cosas, hacer una pequeña recapitulación de qué está pasando en la Ciudad de México, porque sí, creo que hay una frontera muy fuerte, ¿no?, que es la desigualdad, que yo creo que hay que mencionarla porque la migración de alguna manera es consecuencia, ¿no? ¿Dónde se ve, en mi experiencia, en las ciudades, ¿no? O sea, las ciudades en el mundo están siendo un ejemplo de cómo polarizar y cómo ver los extremos de las personas en lo humano, ¿no? O sea, tenemos, no sé, la Ciudad de México, porque aquí es donde yo estudio, ¿no? Pero tenemos la alcaldía Cuauhtémoc, que es la alcaldía central de todo el país. Tenemos una ciudad perdida al lado de un edificio que un departamento vale 14 millones de pesos, ¿no? Entonces, esas fronteras que son peculiares también de la ciudad, me voy a hacer para ahí, ¿sí? También mi barco se va a listo. Entonces, sí, esto es importante mencionarlo porque de alguna manera en los últimos 10 años, por lo menos en Ciudad de México, ha venido cambiando cada 2 meses, cada 3 meses cambia el flujo migratorio. ¿Y cambia por qué? Pues porque primero se hace visible. En 2010 salían informes de Amnistía Internacional, víctimas invisibles, diciendo que había personas que pasaban por la ruta, venían en un tren, nacen presos de conciencia, personas, no sé, ¿cómo se llama este compa? El compa de Mazatlán, ahorita se me olvidó su nombre, el padre Solalín, de todos estos compas que vienen, ¿cómo se llama? No sé, ¿cómo se llama ahorita voy a acordar y se lo voy a decir, pero vienen trabajando con flujos migratorios de calculado 2,5 millones de personas al año. La Ciudad de México no era hace 10 años, hace 15 años, un punto donde las poblaciones tenían que tocar para llegar al norte del continente, ¿no? Era un espacio donde muchos decidían pasar, pues porque necesitaban tener fondos, necesitaban muchas condiciones. Lo más cercano era lechería, quienes estuvieron, muchos de aquí fueron a lechería muchas veces, y la realidad es que en ese contexto la Ciudad de México decidió políticamente modificarse, ¿no?, en esos periodos, para decir que la Ciudad de México de pronto es una ciudad santuario, ¿no?, y era una ciudad incluyente, ¿no? Había un gobierno que decía que en ese momento pues era la vanguardia de derechos a nivel país, pues porque también tenía un capital político al decirlo, ¿no? Entonces eso llegó a tal extremo. Me voy a ir a la reforma donde crean la Constitución de la Ciudad de México, donde lo materializan tanto que crean una ley de interculturalidad como no hay otra en el país, ¿no? O sea, es muy, muy peculiar.
y por otro lado después crean una constitución donde hablan de inclusión. Ahorita lo tengo dato fresco, habla 25 veces de la palabra inclusión, pero en ningún espacio define qué es la inclusión, ¿no? Entonces empieza a hablar de ese tipo de cosas, empieza a hacer esa serie de compromisos, y también es importante decirlo, no olvidar en este proceso de fronteras que la Ciudad de México siempre ha sido un espacio de ingreso, ¿no? Como saben, hay 2 aeropuertos principales en el país. El primero es Ciudad de México, el segundo es el de Cancún. Entonces, hace 10 años, el mayor flujo de personas migrantes y refugiadas que llegaba a la Ciudad de México llegaba por avión. Hace 6 años más o menos llegaban muchísimas personas de Venezuela. Inclusive era mayor el ingreso en Ciudad de México de personas refugiadas venezolanas que en el sur del país, personas extracontinentales. Antes no necesitaban viajar a cualquier parte de Centroamérica y subir, llegaban directamente al aeropuerto de la Ciudad de México, pedían refugio, los deportaban, pasaban muchas series de irregularidades. Hay organizaciones que se encargan, se especializan en eso, pero bueno, en ese momento el flujo empezó a subir sin ser sustancial, ¿no? Pero ya se empezaba a cambiar también la narrativa de México, un país de integración, 2016, más o menos, donde decían, aquí sirve para quedarse, da las condiciones, hay programas de integración local, hay dinámicas donde pues, van a migrar, pero también se pueden quedar, ¿no? Esa es una esperanza que se creó en 2015, 2016. Ya para no saltarme voy a ir hasta COVID, pero en ese momento empezó a subir los flujos de solicitantes, empezó a ser más visible. No, yo no me atrevería a decir que subió el flujo de personas en movimiento, porque siempre ha habido un volumen de 3, 4 millones, o sea, desde que le estoy hablando de informe de amnistía, ya se hablaba de 3, 4 millones de flujos anuales, ¿no? Cuando pasa COVID, efectivamente se regresa mucho el número, se retrae el número, pero lo que empieza a pasar ahí es que se empieza a ver otro tipo de desigualdad para las movilidades, ¿no? Empieza a haber pues hambruna en algunas comunidades. Nosotros aquí en Ciudad de México, por ejemplo, por ahí hay una nota de proceso que inclusive se empezamos a habilitar hoteles como albergues, porque en ese momento pues había 5 albergues o 4 albergues, no había una capacidad instalada de dar espacio a las personas y no podían estar en la calle, ¿no? Entonces sí había menos refugiados que en Tapachula, ¿no? En Tapachula a lo mejor habría unos 50,000, 40,000 ese año. Acá en Ciudad de México a lo mejor había 5,000, pero de esos 5,000, pues muchos estaban en situación de calle, no tenían comida, no iban a conseguir trabajo. Había una serie de componentes que lo hacían muy difícil, ¿no? Y ya después, para 2022, finales de octubre de 2022 en adelante, estoy haciendo unos saltos bien arbitrarios, perdónenme, pero ya para 2022 volvió a cambiar otra vez un contexto, o para mí me considero que es relevante en esta lógica, porque empieza a haber otros flujos. Ya hay venezolanos con visa, ¿no? Es decir, ya vienen del sur, ya vienen en condiciones de desigualdad un poco más fuerte, ya pasan por el Darién, ¿no? Ya las personas extracontinentales ya empiezan a cruzar también por el Darién. Empieza a haber una narrativa terrorífica, ¿no? Que es que muchas personas diciendo, yo pensé que el Darién iba a ser lo peor que iba a vivir en mi vida hasta que llegué a México, ¿no? Entonces, de pronto, de 2023 en adelante, esta narrativa es una de las narrativas más comunes de personas que vienen transitando por la ruta, porque se destapó algo, ¿no? Y ese algo, pues sí fue la delincuencia, sí fue el crimen organizado, y la Ciudad de México, pues no es ajena. ¿Cuál es el problema de la Ciudad de México? Por lo menos en lo que a mí me toca vivir, es que sí quedan en un proceso de invisibilidad, como quedan las otras 70,000, 80,000 personas en situación de calle en la Ciudad de México, como quedan otras desigualdades. Entonces, hoy mismo tenemos detenciones, ¿no? O sea, hay muchos procesos donde no hay acceso a justicia. Ya con esto termino, perdón, para no extenderme muchísimo, pero ¿qué está pasando hoy en la Ciudad de México? El flujo de solicitantes está forzado a reducir, ¿no? Esa es la expresión, o sea, no dar documentos cuando la ley lo dice, no permitir el acceso a derechos, no dar documentos, mantener personas en situación de calle, ¿no? Preferible que estén entre 2 calles en una acotación a darles un albergue. Todo ese tipo de acciones son políticas que un gobierno que fomentó la extensión, la amplitud de derechos, hoy ya no le conviene, o ya no conviene, ya no hay presupuestos para eso. Entonces lo que ha venido pasando es desalentar a las personas a que tengan espacios de integración, y no hay procesos de regularización migratoria que estén funcionando hoy, ¿no? Ni siquiera siendo víctimas, ¿no? Antes, me acuerdo, hace unos 6 años, la persona era víctima de delito y automáticamente el gobierno ya le daba su tarjeta. Hoy no importa, no hay justicia, ¿no? Entonces, sí hay un reto en la Ciudad de México, porque aparte hay otros cambios sociales, comunitarios, que no son opcionales. O sea, las personas se están integrando. El problema es que no se están integrando como el país o el gobierno no está teniendo esta capacidad ni esta inteligencia
de poder entender que si no hay un proceso formal de integración, abre procesos informales. Y en una economía como México de 60% de informalidad, donde el crimen organizado está teniendo mucho, se está permeando muy rápido en lugares como la Ciudad de México, pues se vuelve un riesgo, ¿no? Entonces ahí hay muchos retos de integración. Gracias. Gracias, Gerardo. Te escuchaba y pensaba en este raconto que hiciste muy rápidamente porque pasaste muchos años y muchos cambios como sabemos que han ocurrido, pero pensaba cómo en realidad en la Ciudad de México también se reproduce algo que pasó en toda América Latina, ¿no? Que es cuando no había mucho migrante, se crearon y se reformaron leyes muy garantistas, progresistas, aperturistas, pero ya que nos tocó lidiar con el asunto, ahora el enfrentar es cómo hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos con la ley de interculturalidad? ¿Qué hacemos? Ahora sí hay que aplicarlo, ¿no? Y un poco coincido contigo en esto de la visibilidad. El tema es que lo que cambió es que se hicieron visibles. De hecho, muchos medios de comunicación, y seguro a ustedes les ha pasado lo mismo, les preguntan sobre qué hacemos ahora que hay tantos migrantes, ¿no? Bueno, tantos migrantes que se ve aquí en la ciudad. Pero en realidad, como tú dices, quizás el flujo no cambió, lo que cambiaron fueron las condiciones, las políticas que llevaron a la ciudad se ha convertido en este espacio de espera, lo que han escrito varios de los compañeros, colegas que están por aquí, y eso hace entonces que se genere este nuevo nodo, ¿no? de esta situación. Y esto último que nos dice sobre... hay muchas personas que posiblemente tienen necesidad de protección internacional, pero ese quizás es el cambio, diría yo, más reciente, ¿no? La limitante en el otorgamiento de distintos tipos de documentación para poder regularizar y para poder proteger la situación de estas personas, lo cual nos genera un incremento de la irregularidad migratoria y, por supuesto, de la desigualdad y la vulnerabilidad de estas personas, ¿no? Aprovecho entonces, Gerardo, para pedirte si nos puedes contar en este contexto, también porque quizás muchos de aquí no saben qué hace Casa Refugiados, cuál es la labor que viene haciendo desde hace muchos años, pero qué ha pasado también en años recientes, porque ha ido transformando un poco su labor, sus compromisos, como muchos otros espacios de sociedad civil. Acá nos acompaña Ana, que también tiene una gran labor en ese sentido. Y también la segunda pregunta es, que nos cuentes algunas experiencias de relación con otros espacios con la academia, porque parte también de lo que nos interesaba en la revista era mostrar cómo tenemos o queremos propiciar vínculos entre la academia y otros espacios, por ejemplo, de sociedad civil. Gracias. Sí, bueno, Casa Refugiados es una asociación civil que yo digo que nace al revés de todas las organizaciones humanitarias en el país, porque nace primero como un proyecto de educación para la paz. Es decir, nosotros tenemos un centro de día, un centro comunitario en la colonia Roma, y ahí hacemos actividades interculturales, o sea, platicábamos sobre procesos de integración, idiomas, se hacían talleres de psicología con niños, o sea, hacemos todo este tipo de cosas interculturales con comunidad, pero obviamente con personas refugiadas. Eso nos conectó a después hacer un proceso de integración. Llegaban aliados a decirnos, oye, no sé, tengo una gasolinera y me gustaría contratar a una persona. Ah, bueno, pues ahí está. O, oye, ¿sabes qué? Mi abuelita era de vino, ella era de Chile y vino, y a mí me gustaría ayudar a refugiados porque ella era refugiada. Ah, bueno, entonces empezamos el proceso de integración a través de trabajo en redes, ¿no? Entonces hacemos eso, educación para la paz. Después empezamos a hacer procesos de integración local, ayudarles a búsqueda de empleo, acceso a educación, todo lo que tiene. Vivienda ha sido un tema complicado, que sí, es otro tema que podríamos quedarnos aquí todo el día, pero sobre todo a este tema de acceso a derechos, en una ciudad que todavía no reconocía derechos, eso es importante decirlo. Y después empezamos a hacer un proceso de ayuda a creación de albergues, ¿no? O sea, por ejemplo, albergues como Cafemín, albergues como Tochan, a manera de un trabajo de redes, se ayudó a fortalecer y a la creación de estos albergues. Estábamos, bueno, les estoy hablando de 2012, éramos 6 organizaciones en toda la Ciudad de México, hoy estamos hablando de que son como 40. ¿No? Entonces en ese momento éramos 6, éramos una red de albergues de casas de organizaciones que apoyaban a personas migrantes. Entonces allí se empezó a hacer la creación de albergues, 2013, 2012, me acuerdo perfecto porque los acabo de ver, Casa de los Amigos, que es una casa en Monumento a la Revolución, Cafemín, Tochan, y me falta un albergue, y eran todos los albergues que había. En ese momento Cafemín recibía 30 personas, Casa de los Amigos tenía un cuarto para 2 personas, Tochan era un espacio para 7 personas, ¿no? Entonces estamos hablando que teníamos un volumen de capacidad de 40 camas instaladas en toda la Ciudad de México en 2014, ¿no?
Después, eso, 2015, justamente empezamos a implementar con el ACNUR un programa de asistencia humanitaria en Ciudad de México, donde lo que hacemos ya es atender todo lo que es la respuesta humanitaria, todo lo que se entiende desde el modelo de Naciones Unidas y desde los estándares esfera como un proceso de respuesta humanitaria, es decir, salud, educación, búsqueda de alimentación, apoyo para medios de vida y sobre todo procesos de capacidad de decisión en los fondos, porque aquí seguro habrá ejemplos de asistencialismo muy importantes, nosotros no los hacemos, ¿no? De dar todo en especie y pues no es una buena práctica. Entonces eso hacemos, todo ese caminito lo vamos haciendo, ahora ya lo volteamos. Entonces empezamos recibiendo a personas en situaciones de extremas, ¿no? Inclusive tenemos, no hay nadie de Médicos Sin Fronteras, pero acompañamos casos de violencias extremas, por ejemplo, que están en situación de riesgo, entonces empezamos toda una ruta de protección, tenemos un extremo, acompañamos solicitantes para que empiecen su procedimiento de integración y después hacemos trabajo comunitario pues, para que también puedan integrarse. O sea, tenemos ahorita 2 ejemplos, por ejemplo, de empresarios, hoy hablando de estas experiencias, tenemos 2 personas, un señor árabe, hizo una empresa de elevadores. Y ahorita el compa pues, le va muy, ya me quiero trabajar con él, porque le está yendo súper bien, ¿no? Pero, y así ejemplos de integración. Hay otro ejemplo que recuerdo mucho, nosotros hacíamos talleres de chocolatería en 2017. El gobierno de 2017 de la Ciudad de México tenía un programa que se llama Comunas, que era un proyecto bien bonito, lo voy a decir así, de la Secretaría del Trabajo, donde ayudaba a crear capacidades a las personas en situación de vulnerabilidad. Y entonces una de esas daba talleres de chocolatería, nosotros las personas nos pidieron talleres de chocolate y una señora empezó a vender brownies a tal, pues imagínense su riesgo que llegó, o sea, se llamaba Milka ella y pues así se llamó su marca de chocolates. Pero sí, hay una marca de chocolate suiza que se llama Milka, entonces resulta que le copió la imagen, entonces de pronto le llegó un correo de Suiza diciéndole le recomendamos que cambie la marca porque nosotros llegamos primero, ¿no? Entonces ese tipo de experiencias ahorita las digo más de broma, pero cuando hablas con la señora y la señora te dice, mira, yo estaba en Venezuela, me le estaba pasando mal, ya me tenía que mover y no quería hacer lo que estaba haciendo allá y aquí pude hacer lo que quise, ¿no? O sea, yo quería vender chocolates y aquí pude hacer brownies, ¿no? Y más que lo que haga los fondos y demás, esta capacidad de poder decir esto yo quiero hacer es algo que nosotros tratamos de fomentar todo el tiempo en el acompañamiento. O sea, no tenemos ninguna verdad y no tenemos tampoco ningún manual que dé el secreto de la integración. Lo que sí tenemos son acciones de acompañamiento y la capacidad de escucha para ir haciendo según la persona necesite. Entonces eso es un poquito lo que hacemos en Casa de Refugiados. Pues ejemplos hay un buen, pero no sé si más bien ahorita como vayamos avanzando. Sí, buenísimo, me parece que estuvo muy bien esta recapitulación y que nos hace tomar conciencia cómo en tan poco tiempo cambió, ¿no? La demanda y la capacidad de responder a la sociedad civil en un contexto totalmente demandante, ¿no? Y me parece que ahora cuando decías había solamente 40 espacios, parece increíble, porque eso fue hace muy poquitos años y la situación ahora es muy complicada. Te había preguntado sobre la relación con la academia, pero le voy a pasar la palabra a María Luis y después te la devuelvo. Porque entre muchas otras cosas, María Luisa ha coordinado el proyecto de la UNAM en las fronteras y ha tenido la capacidad de aglutinar, identificar y sistematizar todo lo que se hace en la UNAM en temas de migración, entonces sería muy buena oportunidad que nos puedas comentar un poco sobre eso. Una primera reflexión sobre el contexto, porque si no, obviamente estos 24 años de esta tercera década del siglo XXI, la transformación se empieza en el 2001, el 11 de septiembre, cuando se convierte la seguridad, el conflicto, la noción de que surge una palabra que trata de articular todo lo que es la amenaza occidente, el terrorismo. Y obviamente en ese proceso y la cultura del 2008, cuando hay realmente la crisis financiera, la expectativa de muchos de que era un estado más regulador, y surge una ola de documentos para mostrar que era la década de equidad, decía Cepal en 2010. Y en ese proceso nos atrapa, surge uno de los síntomas de la ruptura, de esa idea de liberalismo democrático que de alguna manera los ODMs planteaban, surge Trump. Y Trump y ese discurso que expresa Trump, ¿sí?, hace visible que parte de la amenaza de esta población de movimiento que busca entrar y lleva a la transformación
brutal que vivió nuestro país en 2019 con el cambio de la visión de destinos a la migración a una visión de un instituto que busca detener, contener o sea, a otra frontera, a otro espacio de seguridad. Y en ese proceso nos llega el COVID y obviamente esa visibilidad tiene que ver con este contexto global pues, que nos lleva a 5 años de los ODS, en 2030 estamos en un cumplimiento y una ruptura total, lo que acaba de pasar en la reunión de Naciones Unidas. En ese contexto, 2019, el secretario Bravo, el secretario general, Lomelí, hoy rector, plantean la importancia de que la UNAM haga visible todo lo que se hace, sí en los ámbitos fundamentales, la academia, la investigación, la divulgación cultural, que son las 3 actividades sustantivas de la UNAM, y me piden que haga este muestreo, porque obviamente no hace mucho más. Y durante estos años, de 2019 al 23, 24, he hecho un muestreo, visibilizar todo lo que hace la UNAM en estos ámbitos. Y obviamente lo que es brutalmente evidente es que el COVID retrajo la UNAM. El servicio social, las prácticas profesionales, las violencias retrajan la UNAM brutalmente. De hecho, los investigadores, sobre todo gente como funciona el UASE, la transformación de las maneras de investigación, la entrevista cara a cara, la visita, se vuelve un tema mayor, ya hay toda una busca de nuevas metodologías. Bueno, en el 19 entonces inicia este proceso y lo que es visible es el recaimiento, pero también es visible la presencia de la UNAM. Hablo de 2 casos, obviamente tienen ustedes los casos de los estudiantes de medicina que van a una comunidad y junto con una organización local en Chiapas ofrecen servicios. Un tema que realmente es brutal es que toda acción de salud de la UNAM tiene que estar convenida con el gobierno federal. Si no, no hay manera. Encontrar poblaciones que están literalmente en la frontera de todo, Guatemala, México, en el cual puedo decir que quiere regresar a Guatemala, no quiere integrar, pero no podríamos cerrar servicio social médico porque el Hospital General de Desengaño, se llama la localidad, a la Máscara de Hojas, no estaba dispuesto a que esa ayuda que nosotros pudiéramos comunar. Y obviamente eso se repite. El otro ejemplo es que de pronto en este diagnóstico que está en línea, que se puede consultar, me encuentro en las prácticas profesionales. Hay un taller RX en la arquitectura, lo hablo como ejemplo porque sí es emblemático, de que lleva a sus estudiantes para que su trabajo final en Tijuana sea la manera de reconfigurar los pocos terrenos grandes que existen para recibir nuestro camino. Y durante unas visitas hacen un trabajo y presentan un proyecto y este proyecto se entrega al municipio para que tengan un digamos, ejecutivo arquitectónico para reintegrar esas áreas y que sean espacios, sobre todo el espacio que está entre Tecate y Tijuana, donde están llegando las poblaciones. Entonces nos damos cuenta que hay una enorme cantidad de acciones, y obviamente están las investigaciones que se hacen. Y un tema que surge en las reuniones que he tenido es, a mí obviamente por distintas razones, el tema de la incidencia social. Y hay una discusión que se dio en San Cristóbal de las Casas en octubre 23, ¿qué se entiende por incidencia? Porque la ciencia también hace incidencia, probablemente a mediano plazo. Y la incidencia puede ser cualquier acción académica universitaria que busque reparar la ruptura de derechos humanos o en procesos de exigencia. Y en ese proceso, estos 3 documentos que se han publicado, estoy a punto de lanzar la convocatoria para tener otro recuento de cómo se ha transformado la presencia de la UNAM en las fronteras. Nos encontramos por una parte que la UNAM está urgida de un servicio social más riguroso, excepcional, de calidad, para que vayan a los lugares más difíciles. Y en ese sentido, unos planteamientos que se hizo en el 2021 al programa y que igualmente he insistido con el pueblo de es crear un servicio social de excelencia alrededor de esto, que obviamente requiere mucho acompañamiento y recursos. Y por otra parte está reconocer que hay un elemento fundamental, otro ejemplo paradigmático de la UNAM, es acompañar todas las denuncias de violencias que se dan en el 72 en Tenosique. La población llega del Ceibo, llega a Tenosique, hay una orientación del 72 de que presente la denuncia de violación, de robo, eso, pero nadie da seguimiento a los expedientes.
la petición que nos en ese entonces, en los 20, no puede haber jóvenes abogados que vayan a empujar justicia. Y obviamente también en ese recuento que hice de ser recorridos por las fronteras que he hecho desde entonces, la pregunta, ¿no puede el Instituto de Energías Renovables hacer un estudio de cómo generar vía paneles solares, vía recaudación de producción de agua, esto más sustentable, el enorme costo de operación? Bueno, todo eso tenemos que hacer. Entonces, este proceso ha llevado, y en esto la versión de como tú, Guillén, como investigador del pueblo, que vamos a hacer desarrollo en esto, vitalizó enormemente y hemos integrado a esta visión de la UNAM en las fronteras, el propiciar unas reuniones de las universidades y centros de investigación en las fronteras, con la intención de recoger lo que sabemos al instante. No es una investigación, no es un libro, no es dar cuenta, yo le llamo un estado del arte estratégico que está pasando ahorita, con la idea de informar, porque uno de los planteamientos, con eso termino, que ahí se han hecho en las fronteras, cuando plantean problemas como el tema del rambután en Tapachula, cómo lograr eso. Y obviamente mi primera reacción es que nosotros no podemos resolver el tema del traslado del rambután y las restricciones sanitarias de Estados Unidos. Pero el planteamiento que hacen muchos, yo diría insistentemente, no, si sabemos que la UNAM no puede resolver, pero queremos que dé testimonio de lo que está pasando. La universidad, la UNAM, como un espacio que documente lo que está pasando, porque nadie está dando cuenta de lo que está pasando. Y hay una enorme, yo diría, demanda legítima a la UNAM que dé testimonio, y es por eso todo el trabajo, Fullimer por delante, y todos los que necesitamos este tema. Entonces, en eso estamos al punto de lanzar el proceso de hacer otro corte al inicio del nuevo rectorado, que inició en este año, el año pasado, de cómo está, y tener una visión, y seguir insistiendo, yo lo llamo así, a la torre, de que es importante canalizar recursos para fortalecer sí la academia, sí la investigación, sí la divulgación. Dentro de ese proceso, en un proyecto que estamos también es que hemos renovado nuestra vinculación con Comar y ACNUR, sobre todo con ACNUR, porque hay una solicitud de los refugiados de revalidación de estudios. Muchos quieren revalidación de estudios, la UNAM puede hacer mucho más. Hay una solicitud del Centro de Estudios de Lenguas de apoyar para que aprendan el español. Hay una enorme solicitud del tema de la cultura, una manera de inserción. Bueno, parte de eso, junto con la cátedra que tiene ACNUR, busca articular y que muestre el compromiso de la UNAM, ¿sí?, como un catalizador de hacer mucho más. Gracias, María Luis. Y no puedo estar más de acuerdo con la importancia que tiene la universidad en la incidencia social, ¿no? Algo que, por un lado, muchos lo hacemos por convicción, pero también es cierto que hay una demanda y una necesidad de que eso se siga fortaleciendo, como bien lo decías, ¿no? Y en ese sentido le doy por 2 minutitos la palabra a Gerardo para que comente un poco sobre eso, porque me parece que también es importante escuchar del lado de sociedad civil o de otros espacios comunitarios cómo experiencia favorable, exitosa, pero también cómo podemos hacer alianzas exitosas entre academia y sociedad civil. Sí, gracias. Justo con la UNAM hay muchos ejemplos, y hace rato, por ejemplo, con la Escuela Nacional de Trabajo Social tenemos un observatorio de migraciones. La Escuela de Trabajo es bien importante de pronto entender que la migración también necesita distintas capacidades, ¿no? Necesita abogados, necesita sociólogos, necesita trabajadoras sociales, necesita psicólogos, o sea, y eso no es tan orgánico, pareciera. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos convenio con la Facultad de Psicología, con la Escuela de Trabajo Social, con la Facultad de Derecho. La clínica jurídica de la Facultad de Derecho acompaña inclusive personas en Ciudad de México que tienen necesidad de acompañamiento. Solo con UNAM tenemos como seis partes, bloques, ¿no? Tenemos un grupo de prácticas profesionales, de trabajadoras sociales dentro del albergue de Chiapas, ¿no? O sea, tenemos van a la oficina, nos hicieron un diagnóstico. Hay muchísimos componentes donde son necesarias. En realidad, la parte de voluntarios y servicios sociales es indispensable. No hay una organización que yo conozca que no tenga un convenio con una universidad, ¿no? Y voy a decirlo así, casi todas, no conozco una que no tenga un convenio con alguien de la UNAM,
para hacer algún acompañamiento, por lo menos en Ciudad de México, no estoy hablando de otros lados. Por ejemplo, con la UAM, la Universidad del Estado de México, muchas personas que llegan a Ciudad de México terminan viviendo en zonas metropolitanas por temas de cuando vienen grupos pequeños y solos, ¿no? Entonces terminan en Naucalpan. Entonces pues, la UNAM a veces no se mete tanto allá, pero por ejemplo la Autónoma del Estado de México nos ayudó a hacer mapas, como pequeños mapas informativos, ¿no? Donde veían cartografías, servicios, ese tipo de cosas. Y pues ahí hay mucho que aportar. Sí hay otro tema, que a lo mejor lo voy a poner entre paréntesis como carta de Reyes, yo también como estudiante de la UNAM y demás, pero algo que hace poco lo platicábamos en Colmex y me llamaba mucho la atención es que le preguntaba cuántas personas, eran por los abogados, cuántas personas de ahí han tenido una clase de Derecho Humanitario, ¿no? Y nadie ha tenido una sola clase de Derecho Humanitario. Entonces, ¿qué hace falta urgentemente en la UNAM? Una materia de Derecho Humanitario, acompañar procesos de Derecho Humanitario, porque nadie forma en Derecho Humanitario. Es algo que todo el mundo está viendo como algo lejano o que no se asume. Entonces ahí, y el Derecho Humanitario conlleva trabajo humanitario, estándares humanitarios, acción humanitaria, toda una serie de componentes que se tienen que formar. Y yo, bueno, ahí me voy a quedar un poco con la respuesta, porque en realidad sí decirlo que la participación particularmente de la UNAM y de la universidad pública en espacios de sociedad civil, además de que es el semillero, vamos a decirlo así, porque la mayoría de los equipos que integran, aquí tenemos colegas que han colaborado en Casa de Refugiados, por ejemplo, ¿no? Yo mismo soy de universidad pública, ¿no? O sea, al final nos volvemos semilla que en un espacio adecuado pues va a florecer y va a dar resultados, ¿no? Entonces ese es un componente, o sea, la gente que hoy estudia ahí probablemente después va a querer trabajar en estos lugares. Y después el proceso formativo tiene huecos, y a mí me da mucha pena, por ejemplo, no sé si hay internacionalistas, pero yo ahora con internacionalistas me da mucha pena platicarlo siempre, porque dicen, es que yo quiero acompañar migrantes, ¿no? Y es órale, pero ¿y cuántas clases de acompañamiento humanitario tuviste? ¿No? Y pues no conozco un internacionalista que tenga una clase de acompañamiento humanitario a migrantes. Y ahí entran los debates de formaciones mixtas, ¿no? O sea, yo creo que también ya no la solución no es estudiar una licenciatura como algunos de hace muchos años estudiamos 2 licenciaturas, ¿no? Ya no es esa la respuesta, pero sí formar, o sea, también enfocarse a crear matrículas o crear cursos, opciones académicas que ayuden a que estas personas que hoy son parte de sus universidades también se formen adecuadamente, porque México en los últimos 10, 12 años, porque me ha tocado vivirlo, vivió un proceso de improvisación humanitaria, ¿no? Y ese proceso de improvisación humanitaria hoy tiene consecuencias. Hay gentes que han sido víctimas, hay muchos traumas, el acompañamiento en las organizaciones de sociedad civil. La palabra burnout y primeros auxilios psicológicos ha tenido un auge, pues porque todos llegaron a darse cuenta que nadie tenía un antecedente para hablar de esto. Ya me tardé unos 2 minutos. Pero estuvo muy bien, muy bien. Muchas gracias, Gerardo. Y me quedo pensando en esto de la necesidad de la formación también, porque no vale solo la voluntad o solo el deseo de ayudar. Y ahí va a ser una mini publicidad del Subimer, pero algo que hemos justamente en este afán de ayudar, a veces podemos hacer cosas que no son las más adecuadas, ¿no? Por ejemplo, hicimos un sistema de vincular servicio social y prácticas profesionales con albergues de la Ciudad de México. Pero claro, si tú mandas a una persona que no tiene formación, en cambio de ayudarle generas un problema, ¿no? A los albergues. Entonces, finalmente, y a cargo de Marisol, que está por ahí, hicimos un programa de formación del voluntariado, de tal manera que cuando estas personas llegan a los albergues, llegan con capacidades básicas necesarias de humanitarismo, de cómo tratar a una persona migrante, de ser empático, que es un mínimo indispensable, de tal manera que llega el primer día y sirve para ayudar en el albergue, no que el albergue te dice, no, espérate, no lo puedes tratar así, ¿no? O no puedes decir esta situación. Entonces, bueno, eso me parece que son las cosas que tenemos que mejorar y fortalecer entre necesidades de un lado y del otro, y cómo podemos abonar de una manera realmente constructiva, ¿no? Y les sugiero que hagamos una última rondita breve para abrir la discusión con este público interesante, nutrido y que sabe mucho del tema. Entonces está muy bien que tengamos esta conversación, y quizás hacer una última rondita para tirar algunos temas un poco más del contexto y la perspectiva, ¿no? Estamos en un año muy cambiante, como dice la colega Mariana Aparicio de la Facultad de Ciencias Políticas, un año claramente electoral, no solamente por el proceso en México y Estados Unidos, sino por muchos otros, pero claramente estos procesos nos tocan muy de cerca, ¿no? Tenemos
inminente cambio en la presidencia la próxima semana, efectivizado la próxima semana en México, y en un mes, un poquito más de un mes, un cambio electoral en Estados Unidos. Mario Luis mencionaba hace rato lo que ciertamente la aparición de Trump tiene un cambio sustantivo en la forma de mirar las migraciones, en la forma de criminalizar y muchas otras cosas más a las personas migrantes. ¿Cuáles le parece que son los principales retos en este contexto, ¿no? Y pienso también no solo en el contexto electoral, sino también pensando de manera regional. Estamos en un año también de la revisión de Cartagena más 40, algo sustantivo para la región de América Latina. Por un lado, un marco sumamente interesante, reduccionista, prometedor, pero con muchas limitantes a la hora de la implementación. ¿Qué decir de eso? ¿Qué decir de otros procesos regionales, el TEMEC? En fin, hay un contexto nacional y regional que me parece que sería bueno decir algunas cosas sobre eso y abrimos luego la discusión. Bueno, yo diría con el tema de la política y lo político. Urge hacer todo lo necesario para que la nueva administración federal tenga realmente un discurso de derechos humanos de difusión. No lo ha tenido. Perdimos mucho del 19 al 24. Incluso la definición de su relación con las organizaciones de la sociedad civil. Necesitamos insistir políticamente a la nueva ejecutiva que se pronuncie, que defina, porque si algo me ha asolado es el silencio sobre esos temas. Y en ese sentido creo que hay una agenda política inmediata. Obviamente está la urgencia social. Estos procesos de espera o de quedarse están transformando territorios, relaciones sociales, están estructurando nuevas dinámicas que no estamos comprendiendo. Los vecinos que apoyan a los que se asientan por un tiempo, los vecinos que denuncian o agreden, y una cosa que se nos está invisibilizando. Creo que en ese sentido, desde la academia tenemos que dar cuenta de, para mí, uno de los grandes temas que se han perdido en el señalamiento: los panaderos agrícolas. Más de 1 millón de personas que se mueven, niños, familias, de pronto dejan de ser. Hablamos de, obviamente, de los posados, hablamos de las enormes realidades de los otros impulsos que mueven a la gente, pero también tenemos que volver a esas miradas de la gente que siempre se ha movido, los que se mueven por las pistas. Hay que volver a mencionarlo. Y en ese sentido creo que, regreso al primer tema, es urgente que las alcaldías de esta ciudad o de todo el país den cuenta que los territorios no estaban vacíos. Cuando llegó alguien al atrio de Santa Cruz o llegó alguien, había lo que llamábamos en el siglo XX población de calle o en calle. ¿Qué pasó con ellos? Ahí están, pero están cada vez más en los márgenes. Y estamos totalmente, por nombrar solo un fenómeno, migración, ocultando a los otros que están. Entonces necesitamos abrir las categorías que serían. Es urgente que nos demos cuenta que los conceptos, las marcas, no nos dejan visibilizar, y estamos también nosotros ocultando por esta manera de señalar la enorme complejidad que estamos viviendo en una geografía y una demografía sumamente subversiva. Eso se llama la geografía que está pasando en Acapulco, la demografía de esos cambios. Con un tema final, ¿no? Necesitamos dar cuenta de que estas poblaciones que están caminando por su estructura demográfica es muy diferente tener 13 años y tener 7 meses caminando, o tener 20 años, o tener 40 años. Estamos agrupando sin dar cuenta de que los procesos de desplazamiento y de espera, de retroceso, tiene que ser abierto a las categorías demográficas nuevamente. Ser adolescente o la construcción de la adolescencia en procesos de estar confinados en cuartos o caminando genera identidades muy complejas, muy diferentes. Necesitamos abrir esos otros temas. Gracias. Pasa Gerardo y abrimos la cosa. Gracias. Ahorita pensaba, y perdón el ejemplo, pero me sentía como cuando en Star Wars, ¿no? Esta de la estrella de la muerte ya se alineó, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Sí es Trump, pero la realidad es que más bien sí tenemos que hablar que el modelo estructural de Naciones Unidas, ¿no? Toda esta política de la Declaración de Nueva York, ¿no? Esta lógica de la división entre integración local y política
migración segura, ordenada y regular, o sea, hoy ya está estructurada, ¿no? ¿Qué ha cambiado en estos últimos 4 años? Yo creo que es eso, y lamentablemente ahorita, y aquí está Ana, que también vivió el proceso, ¿no? Pero, o sea, lo que ha sido la Declaración de Cartagena, esta actualización para lo que va a ser el Plan de Acción de Santiago, cómo se está configurando la Declaración de Los Ángeles, o sea, todos estos instrumentos en realidad ya son consecuencia de todo un modelo estructurado, ¿no? Ciudad de México fue una frontera para el CBP-1 muy clara, en la cual ahorita ya no es, pero, o sea, lo que quiero decir es que ya la estructura de la región está muy consolidada normativamente y por parte de los estados. Entonces va a ser, o sea, lo que hay que hacer, sinceramente, lo que al final los que estamos del lado de sociedad civil, lo que hacemos es, en un ejercicio medio mixto, porque al final tienes que colaborar, pues haces un ejercicio de sobrevivencia, ¿no? Y resistencia. ¿Por qué? Porque pues, o sea, al final el modelo ahí está, o sea, no va a cambiar, o sea, ya los papeles ya no los entregan y la gente sigue llegando, o sea, ese tipo de cosas ya están muy ¿cómo decirlo? Muy en piedra. Y ahorita pues estamos buscando más bien cómo hacer métodos de resistencia para que eso pueda modificarse, porque no va a haber una congruencia, o no la ha habido en los últimos años, entre lo que escriban y lo que pasa, ¿no? O sea, sí no hay una correlación entre no sé, hablo de la integración para refugiados, no hay, o sea, se dice, se pone, inclusive lleva a la Constitución, hay normas que se supone que lo garantizan, pero no hay ninguna correlación empírica, y no está habiendo justicia con eso. Entonces nada más nos queda un poquito como, sin quemar la nave, nos queda un poco como empujar a ver que lo social sí puede generar ese cambio, ¿no? Muchas gracias, gracias a los dos, Gerardo, María Luisa, hemos hablado de muchos temas. Sí, va el aplauso, va el aplauso. Hablamos un poco del contexto, un poco del rol de la UNAM, el rol de la sociedad civil y un poco algunos temas de desafío, y ya tengo manos aquí levantadas para iniciar un diálogo, conversación, preguntas de manera desestructurada. Así que te paso la palabra. Creo que ahí voy. Tiene cable, si quieres. Bueno, mil gracias. Soy Vero Paredes, soy postdoctorante de COSUM y a ver, tengo que hablar en el micrófono, puedo hacerlo a viva voz. Para que me escuchen en la Ya, ok. Es que hay resonancia, entonces yo creo que me vengo como para acá. Me ponía a pensar un poquito ahorita, soy exalumna de UNAM como posgrado. He estado en el tema de salud durante mucho tiempo y bueno, he visto, digamos, no solo alumnas y alumnos salidos de la UNAM o en proceso de servicio social, sobre todo en el caso de medicina, y hasta hace muy poco, bueno, costó muchísimo integrar en la currícula de medicina el tema de interculturalidad. Costó no saben cuánto. Y ahora desapareció. O sea, estamos hablando que allí se podría poner por lo menos un módulo de migración y ni siquiera eso tenemos. ¿Qué pasa? Yo tengo alumnas y alumnos ahorita de la residencia de epidemiología en el hospital del IMSS de Tapachula. El IMSS no recibe población migrante, pero es gente de la UNAM que realmente ni siquiera sabe el contexto que está viviendo en el lugar donde está residiendo. Entonces, digamos, no hay una continuidad de la formación hacia estos alumnos, ni siquiera cuando llegan a este tipo de hospitales. Entonces, me parece, digamos, esas cosas que hay, que son importantes para la estructura de la UNAM, de cómo se está analizando. Otra es la formación. La UNAM obliga realmente a quedarse aquí en la ciudad. Te obliga por presupuestos, por un montón de cuestiones. Por ejemplo, a mí me decían cuando me fui a hacer mi tesis a Chiapas, a la frontera, me decían, pero ¿para qué vas allá? Es peligroso, no puedes ir. Y solo porque soy necia, me fui, ¿no? Esa fue una. Pero cuando me fui, me dijeron, sí, pero solo puedes ir, no me acuerdo, los que están ahorita estudiando me pueden decir cuántos días al semestre se podían ir, pero eran pocos. O sea, te obligan a estar muy poco tiempo, entonces, ¿qué vas a entender? Con un tiempo súper limitado, con recursos muy limitados como estudiante, las cuestiones de frontera.
Entonces, esa es otra cuestión como estructural de la UNAM que te obliga a no estudiar las fronteras. Y la otra que se me iba, bueno, yo estudio los procesos de movilidad en la frontera. ¿Por qué no hacer convenios con el otro país, con las universidades del otro país? Porque ahorita estoy analizando mexicanos que van a atenderse salud a Guatemala. Y yo creí que era solo para lo privado, y no, están yendo a lo público. Y entonces están prohibiendo ciertos servicios la atención de mexicanos. Entonces, ¿cómo hacemos una alianza allí a nivel de frontera internacional también con la UNAM que haga, digamos, algo que compense, ¿no? Y que permita, bueno, están viniendo mexicanos, también hay un médico mexicano y entonces, bueno, obtengo, porque también está ese fenómeno. No son solo las migraciones, sino son otro tipo de movilidades que están ahí y donde la UNAM podría hacer alianzas muy fácil a nivel, digamos, internacional, muy local en la frontera. Buenas noches a todas y todos. Yo sí me sentí aludido. Me llamo Víctor Villarreal, soy internacionalista. Yo creo que sí es cierto, no tenemos clases sobre cómo acercarnos a lo que se entiende como un objeto de estudio micro, ¿no? Pero también yo considero que tiene que ver sobre todo con un tema de una negación teórico-académica por decir que las relaciones internacionales, y voy a citar sin decir quién fue, en las relaciones internacionales no hacemos fotografía, no nos sirve, ¿no? Así tal cual, cierro comillas. Y bueno, yo he tenido la fortuna de, muchas personas aquí me han enseñado cómo acercarme a otras formas, pero también creo que tiene que ver con, no sé, este tipo de acercamientos, ¿no? Pero también acercamientos con licenciaturas me parecería a mí bastante insistente en el sentido que haya clases de este tipo de cosas. En relaciones internacionales, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, no tenemos materias de migración más que una. Hay una negativa por estudiar también otro tipo de actores, ¿no? Y que muchos aquí podrían dar esas clases. Entonces, pues muchas gracias por este conversatorio. Hola, buenas noches, mucho gusto, soy Ana Valle. Tengo varias facetas dentro de la UNAM, como trabajadora, estudiante, alumna de posgrado, ahora de licenciatura a distancia. Y también tengo una organización de sociedad civil liderada por personas refugiadas y desplazadas. Y escuchando también me preocupa un poco porque hablamos temas migratorios solo de los extranjeros. Y en un taller que se hizo con el ACNUR, totalmente de diagnóstico, mirábamos que el tema de preparación, o sea, México es un país expulsor también. Y hay muchas personas desplazadas afuera, hay muchos migrantes mexicanos en el extranjero y por lo tanto debería ser una materia que no solo a la UNAM le hace falta, debería estar desde la escuela, desde lo básico, lo primario. Y en ese sentido también veo, digamos, el servicio social que hablaban, pero tampoco hay que limitar las voluntades de los chavos que se quieren acercar, también tiene que haber una apertura de sociedad civil. Digamos, las RLO, que son las siglas de organizaciones lideradas por personas refugiadas y desplazadas, nos ha tocado aprender en el camino, en la práctica, o sea, nadie nace aprendido. Entonces, esta parte de prepararnos tiene que venir de ambas, no solamente de parte de la academia, también tiene que venir de parte de sociedad civil. Y no limitar estas voluntades, porque hay personas que se quieren acercar y a veces no solamente se requiere que vayan a atender albergues, necesitamos de abogados, que nos ayuden con las leyes, reformas de las leyes, que sepan de políticas públicas. Entonces, tendríamos que ver cómo articular. Algo que hemos identificado es esta falta de articulación. A veces estamos gastando recursos, la academia trabajando en lo mismo, sociedad civil diferentes en lo mismo, nosotros como relevos también, entonces... y en ese sentido también decían, no sabemos cómo tocar ni cómo hacer la etnografía, pero ante el contexto también que me parece que se debe hablar, ha cambiado en la región, en el mundo. Estamos hablando ahora de desplazados, forzados.
Antes podríamos hablar también de migrantes económicos. Y entonces no todo tiene que ver con los países receptores, sino también hablar las cosas como son, qué está pasando en otros países que están expulsando a la gente, que va más allá solo de lo político, a lo religioso. Ahora está el tema ambiental, que como usted mencionaba, en Cartagena 40 se está intentando que se reconozca que hay desplazamientos por temas ambientales. Entonces, también acercarse, soy parte del grupo coordinador, del grupo articulador de organizaciones lideradas por personas regionales a nivel regional, porque se identificaron 160 organizaciones que hace 10 años no existía esa cantidad. Y entonces ahí están las voces, o sea, que directamente, y que digamos, estas agrupaciones también son las personas que tienen esta voluntad de liderar, porque no todas, hay personas que no quieren ser visibles, que no quieren ya estar en estos temas, pero que ahí están las voces y que podríamos articular. Y bueno, para mencionar México, en esta semana se creó este mecanismo cuatripartito donde ya se está contemplando, no sé si a nivel mundial sea el primero, sé que en la región creo que es de los primeros que se está haciendo, pero pues ahí está, no necesariamente es que se vean como víctimas o tener que ir a hacer la etnografía, sino que ahí están ya estos colectivos. Entonces pues yo ahí lo dejaría, y creo que en la UNAM pues sí lo hace. Yo llegué a la UNAM, entonces puedo dar fe de todas las oportunidades que he tenido, entonces tampoco la maltratemos tanto. Ana, ¿por qué no cuéntanos un poquito qué es el mecanismo? Porque a lo mejor no todos Aquí tenemos a alguien de ACNUR, de Secretaría Técnica, que nos puede explicar mejor que... Hola, buenas noches. Rosy García, sí, justamente trabajo en el ACNUR. El mecanismo cuatripartito tiene un nombre muy largo, es el mecanismo cuatripartito para la protección y soluciones de las personas con necesidad de protección internacional en México. Es una iniciativa que la COMAR, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, planteó hace varios años ante el Foro Global para Refugiados como una especie de consejo consultivo, podríamos decir, o sea, hace las veces de un consejo consultivo para identificar de manera conjunta con 4 sectores, que es la propia COMAR, la ACNUR, las organizaciones de la sociedad civil, y la innovación, digamos, de este espacio consultivo es que incluye las voces de personas refugiadas, ya sea en sus voces como personas, digamos, independientes o a través de organizaciones que están lideradas por personas refugiadas. Entonces, la innovación de este, digamos, espacio consultivo y mecanismo de discusión es que tiene este cuarto componente que no tienen hasta ahora otros espacios de coordinación a nivel interinstitucional de la COMAR o del Estado mexicano que trabaja con las poblaciones en movilidad. Y justamente el martes pasado se hizo la instalación del mecanismo a nivel federal. Estuvimos justamente varios de los actores que estamos acá, y otras organizaciones y personas, y la idea es justamente generar un espacio en donde se identifiquen cuáles son no solamente esos vacíos de protección que tienen las poblaciones, las personas con necesidad de protección internacional que están solicitando la condición de refugiado en México, sino identificar también cuáles son las soluciones a partir de esa priorización que hacen las personas refugiadas, y que digamos esas voces no solamente estén ahí para identificar vacíos, sino también para diseñar las soluciones. Esa es una buena práctica que ahora identificamos que está teniendo el Estado mexicano a través de la COMAR, y el mecanismo también se instaló a nivel local en aquellos lugares en donde hay presencia tanto de COMAR y ACNUR, porque hacemos parte de estos 4 actores. Entonces se hizo la instalación en estas últimas 2 semanas de septiembre del mecanismo en Tijuana, Ciudad Juárez, Saltillo, Monterrey, Guadalajara, Tapachula, Palenque, Oluta, Veracruz, y un mecanismo en Tabasco con la participación de personas refugiadas que habitan tanto en Villahermosa como en Tenosique. Entonces, bueno, esas son como las generalidades del mecanismo cuatripartito. Yo solo tengo una pregunta respecto al tema de los deportados, los compañeros y las compañeras deportadas y deportados. ¿Cuál es tu balance? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Y cuál es el trabajo que están realizando? Por favor. Soy Alfonso Vázquez de Chicanx Sin Fronteras, y
editor y demás. Sí, gracias. Gracias Alfonso, gracias Rosy, Ana, Vero, Víctor, gracias por todos los comentarios. Le paso ahora a Gerardo y a Mario Luis por si tienen reacciones al respecto. Simplemente digo algo en reacción a lo que dijo Víctor, y es un tema que no conversamos nunca con Mario Luis, pero cuando se instauró el Sudimer revisamos todos los programas que había en curriculares de licenciaturas y posgrados, y en realidad una sorpresa es que prácticamente no hay materias vinculadas con migración, ¿no? O sea, no hay materias vinculadas con migración obligatorias, prácticamente ninguna. Y optativas hay muy pocas, muy poquitas a lo largo de toda la carrera. Entonces, ese quizás es un tema también en el que podemos volver a insistir, al menos para ofertar de manera optativa materias para, como decía Víctor, quienes quieran tomar información. Le paso a Gerardo y le paso a María Luis también para cerramos un poco sobre reacción sobre los comentarios. Sí, muy breve, en la realidad la reflexión muy breve, nosotros no acompañamos diputados de manera directa. Sí habría que, en la categorización, es bien importante, más que como objeto de estudio, como necesidades específicas de las personas. Sí es cierto que la palabra deportados ahorita es una generalidad que tiene detalles, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros acompañamos personas venezolanas que se entregan para hacer devueltas, ¿no? Entonces entran en un programa del gobierno federal que no tiene buenos resultados. Acompañamos, sabemos de historias de personas que estaban en el sur de Estados Unidos y las regresan a Tapachulo. O sea, hay mucha información. Había, esto lo voy a decir a manera de chisme, ¿no? Pero había aviones que llegaban a Guadalajara, un avión con 300 personas todos los días con personas deportadas, ¿no? Había otro avión que llegaba a Ciudad de México. Todos ese tipo de programas, que es uno de los temas con migración, no están tan públicos, digamos. O sea, esperan a que ya de pronto se vuelva, que alguien se le salga de la línea de mando, digamos, la información, entonces se dan a conocer, o lamentablemente la canciller lo presenta como un resultado positivo el proceso de acuerdo de devolución de personas que necesitan, por ejemplo, protección, o que ni siquiera hay una entrevista de protección. Entonces son como muchos componentes que generan esta palabra de deportación. Nosotros lo que hacemos en general es, pues, quien se acerque con nosotros y esté en condición de movilidad, pues tratamos de hacer este acompañamiento de información, sobre todo. Eso es algo central, lo que decíamos hace rato. Si las personas no tienen información, pues no van a, o sea, creemos que ahí está la capacidad de decisión, ¿no? O sea, muchas personas no tienen, al no tener esta información, pues se vuelven víctimas, o pasan delitos, pasan todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, y ya si se acercan, pues se ofrecen los servicios. También es importante, nosotros no somos especialistas en deportación, pero particularmente en Ciudad de México, esta red es amplia. Entonces, por ejemplo, Civiso, ahorita Civiso inclusive acaba de hacer una reforma hace unos días para ya incorporar a los desplazados, a las personas de la Ciudad de México en el exterior, con un reconocimiento de derechos en Ciudad de México, ¿no? Porque ese es otro, hace rato que mencionaban bien esto de México, país también de expulsión, ¿no? La realidad es que hay entidades como Puebla, inclusive, que tienen ya diputaciones migrantes, o sea, que ya tienen muchas más cosas asociadas a la migración y a este tipo de poblaciones binacionales o deportadas, o que inclusive ni siquiera conocían México pero las deportaron para acá, ¿no? O sea, como en todos estos contextos. Y yo creo que por lo menos eso sí es notorio por parte de la Civiso en Ciudad de México. Le está dedicando un porcentaje importante a su área. Lo voy a decir yo un poco también desde el decir por qué invisibiliza a los demás, pero entendiendo que las personas deportadas y en estos contextos de binacionalidad con Estados Unidos tienen más dinero, ¿no? Entonces, por ahí también hay un tema de pobreza que tiene que estar mencionado siempre cuando se habla de estas migraciones, porque sí ha crecido muchísimo alrededor de las migraciones vinculados a personas binacionales. Bien lo dice Luciano, en términos de que la universidad tiene un enorme pendiente en términos de introducir en los programas de estudios, ¿sí?, todos los temas asociados a acción humanitaria, migración. Algunos está empujando. De hecho, vamos a tener una reunión reciente en la Facultad de Derecho para construir una optativa que permita empezar a trabajar. Todos sabemos, estamos en el ámbito universitario de la UNAM, que modificar los planes de estudio es una tarea titánica, pero uno de los temas que recojo el estudio es que volvemos de volver a poner que todas las facultades deberían tener en una oferta académica que permita construir eso. O sea, hay una enorme, los planes de estudios tienen que ser revisados críticamente,
No es que la maltratemos a una, pero es que también somos muy endogámicos, somos tan grandotes que pensamos en nosotros. Tenemos que aprovechar que tenemos un rectorado que está iniciando para plantear estas transformaciones y construir los profesionales que requieren estos conocimientos. Creo que ahí tenemos que tener una visión muy crítica, facultad por facultad, incluso, y parte de lo que estamos haciendo con este inventario de lo que hace la UNAM es visibilizar, porque también hacemos muchas cosas y nadie se entera, están totalmente perdidas en este océano donde los que habitamos la UNAM nos movemos y no reconocemos y tampoco potenciamos las buenas prácticas. Algo que vamos a hacer es, en esta nueva universidad, cuáles son las buenas prácticas para construir redes, relaciones, etc. Pero sí, necesitamos esta mirada crítica y es unos grandes pendientes que Sudimer y yo de la coordinación de la UNAM tenemos, ¿no? Y nos llevamos como tarea porque cierto es hermoso. Es una de las críticas más legítimas que podemos hacer. La UNAM no tiene la formación de los actores sociales que necesitamos para todos los acompañamientos. Sin duda, toda la razón, ¿no? Y obviamente, en ese sentido, un tema, nomás porque uno de los temas que estamos trabajando en esta nueva edición es las sedes de la UNAM en Estados Unidos. Tenemos una estructura ahí, ¿sí? Que también tenemos que articular, tenemos que conocer más y vincular más en esta noción de dar cuenta de lo que estamos allá. Pero nuevamente, son tareas, nuevamente, yo les insisto, no, yo creo que hay dentro de la UNAM, grupos muy amplios, una acción muy crítica a la UNAM. Tiene que ser mejor y hacer mucho más. No tengo duda y tenemos que estar esta vez. Gracias. Tenemos un último comentario. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Fran. Hace rato también me acerqué a Luis, igual trabajé en el programa Casa Refugiados del 2021 al 2022, justamente durante el proceso de la pandemia, y tuve la oportunidad también de acercarme a muchísimas instituciones como la Comar y como ACNUR en su momento, ¿no? Trabajamos ahí en el programa de soluciones duraderas en Tapachula, Chiapas. Estuvo bastante interesante, y también lo que menciona el doctor Mario en su momento, que cuando nosotros empezamos a escribir sobre ciertas premisas, pasan 2, 3 años y esas premisas que nosotros en su momento expusimos ya se encuentran prácticamente desbordadas, ¿no? Los conceptos prácticamente ya no sirven de alguna forma para abordar la realidad. Nos encontramos fuera de contexto en muchísimos casos. En su momento yo me tocó escribir sobre igual la migración durante el proceso de pandemia, pero también creo que valdría la pena hacer no solamente una reintrospección dentro de la universidad, sino también dentro de la sociedad civil y los convenios que se hacen con programas estatales, ¿no? Por ejemplo, porque no solamente falta esta sensibilización dentro de la universidad, sino también dentro de la sociedad civil y dentro de las cuestiones estatales. Me acuerdo muchísimo, y lo tengo muy presente en su momento, cuando me tocó trabajar de cerca con compañeros de la Comar, que en muchos casos pedían casos económicos. ¿Y a qué me refiero con casos económicos? Una entrevista de protección duraba alrededor de 2 horas. Pero un caso económico era una persona que venía soltera, regularmente de nacionalidad haitiana, que se podía así despachar en 20, 30 minutos. Y es, ok, ¿cómo hacemos eso? ¿Y cómo podemos hacer una trinchera a partir de la premisa de la sensibilización para que podamos identificar otras formas de abordar la migración, otras formas de abordar la otredad, ¿no? Creo que se me hace muy importante, y aplaudo también estos esfuerzos para poder crear nuevos espacios, para poder abordar de distintos aspectos la migración, ¿no? Entonces, pues nada más era como este pequeño comentario. Gracias. No, básicamente es agradecerles, ¿sí? A Luciana, a Mario Luis y a Gerardo esta intervención de parte de la DGESE, y un pequeñísimo comentario, ¿sí? Yo anteriormente fui director de una facultad, ¿sí? Durante 8 años, y yo creo que estamos en una oportunidad de revisar todos estos programas. Está dentro del plan de desarrollo del señor rector, pero hay que hacerlo de una manera más integral. Yo creo que tenemos que tener la multidisciplina, ¿sí? La transdisciplina, ¿sí? Y hacer ejes transversales, ¿sí? Simplemente se estaba hablando mucho del servicio social. Durante un tiempo como director se organizó en la facultad un servicio social multidisciplinario,
el cual sirvió desde hasta para la seguridad de los mismos prestadores de servicio social que estaban integrados estos grupos de servicio social por una psicóloga o psicólogo, trabajador social, médico cirujano, ¿sí? Médico veterinario, ¿sí? y estaban por entrar por odontología, ¿de acuerdo? Y esto creo que es algo que lo podemos reformar y darle un servicio más y verdadero de servicio social, en una forma grupal, en el cual los mismos los alumnos que se están graduando pueden aprender de esta transdisciplina. Nada más, yo creo que hay mucho por hacer, y han sido muy importantes los comentarios que se han dado, ¿sí? Y creo que es algo que debemos decir. Muchas gracias, Francisco, gracias, Iván. Amigas, amigos, creo que hemos tenido un gran conversatorio el día de hoy, no solo por los extraordinarios ponentes que nos acompañaron, sino porque tenemos un público magnífico, lleno de migrólogos, migrólogas de distintos espacios, academia, sociedad civil, organizaciones internacionales. Gracias por estar aquí. Hoy también la naturaleza se ha expresado, me dice el Sky Alert que es el 6º microsismo del día de hoy, aunque nuestros colegas de la UNAM dicen que no se llama microsismo. Hoy salió un video aclarando de este punto, son sismos locales, pero igual nos han sacudido el día de hoy. Sí, los pasamos juntos. Que se mueve, se mueve. Gracias a todos por haber... Por la energía de... Fue ahora, hace 10 minutos. Aquí fue el epicentro, ¿no? Para Bunda Power. Un gran agradecimiento, por supuesto, a los colegas de la revista, la de GESI, gracias por organizar este conversatorio junto con Sudimer, y por supuesto a Juan, ahí atrás, Marabunta, muchísimas gracias. Y bueno, los invito a venir a los próximos 3 conversatorios que tenemos, les haremos llegar los carteles, la invitación correspondiente, y ahora tener una conversación todavía más distendida en Marabunta Café. Muchas gracias. Cuento, perdón, que interrumpa, el próximo jueves vamos a estar aquí a la misma hora y vamos a ver cine. Vamos a ver documentales sobre migración de Aarón Díaz Meduro, va a estar con nosotros y vamos a comentar esas realizaciones cinematográficas que van desempeñando. Vamos afuera. Ahora nos hemos visto muy seguido, ¿verdad? Pero qué bueno, ¿no? Pues ahí, yo soy... No, y también yo como estudiante del doctorado de la UNAM me anoto a estudiar la maestría en la Facultad de Derecho para que puedo, ya que estamos trabajando para hacer las bueno, no todo es fantasioso. El número de la reunión
No, le estoy cuidando, colega.